Con una inversión de $1.250 millones comprando un broker especializado, Ripple está consolidando bajo un solo techo blockchain todo un ecosistema de servicios financieros. Pero, ¿qué más les falta para poder lanzar a XRP a la luna? Primero, situémonos en el corazón de la acción. Wall Street, Londres, Hong Kong, Dubái, los centros financieros del mundo están en ebullición esta semana. Está claro que el mensaje que publicó Trump el miércoles resuena con una visión a 5 o 10 años. No sabemos qué quiere realmente. Quizás su objetivo sea reconfigurar el tablero global desafiando a la China y buscando un nuevo equilibrio de poder. La geopolítica y las criptomonedas están más entrelazadas que nunca. Por ahora, dejan pausa en los aranceles por 90 días para todos los países, menos para la China, a la que le subió a 145%. Se oye decir que la economía china está en aprietos, pero ¿es esta la verdad completa? Podría ser una narrativa distorsionada. Lo que sí es claro es que el presidente estadounidense busca una cancha de juego más equitativa para todos, donde el comercio sea abierto para todo el mundo. Esta búsqueda de equilibrio nos afecta a todos y a nuestras inversiones. Además, se especula sobre la manipulación del yuan para impulsar las exportaciones chinas a todo el mundo, un juego de poder económico que no podemos ignorar. Mientras tanto, la calidad de su producción sigue mejorando. La competencia global se intensifica, ellos ya no producen baratijas. Al mismo tiempo, la gestión de impuestos y tarifas que van más allá de simples aranceles en la China encarece la entrada de productos extranjeros a este país, sin nombrar que empresas americanas y europeas están vetadas allá. Trump dice que todos se aprovechan de su país ingresando productos a una población consumista y dice querer cerrar las fronteras para proteger su propia industria. Pero lo que yo creo es que Donald Trump está buscando expandir el alcance de los negocios americanos a una población inmensa que se distribuye por cientos de ciudades en toda Asia. No lo puede hacer en Rusia, pero es probable que logre algún acuerdo con el presidente Xi para llegar a la China. Pronto se resolverá esta guerra comercial, pero mientras tanto, seguiremos viendo volatilidad en los mercados financieros, con cada tweet que llegue del presidente o de cualquier otro. Entonces, ¿cómo es probable que las criptomonedas y en especial XRP se tomen el mundo? Quédense conmigo hasta el final para conocer una señal increíble que ha descubierto uno de los analistas que yo más leo en el universo cripto. No se puede perder este dato que los va a posicionar en una plataforma de lanzamiento hacia la luna. No se lo pierdan y tampoco se pierdan la oportunidad de suscribirse al canal y regalarme un gigantesco like. Les dejo también un mensaje de mi patrocinador de hoy, donde nos envía una oportunidad de esas que no se deben dejar pasar. Bitget, en asocio con mi canal, nos regala un bono para abrir la cuenta en su plataforma. Esto es solo para los usuarios nuevos. Primero, nos da 25 USDT depositando al menos $100. También nos regala 50 USDT en un bono de trading si operamos al menos 10.000 USDT, $10.000 digitales. Eso no es difícil si operamos futuros y de paso se van a llevar 20% de descuento en comisiones si usan mi link. Más que quieren. Esto es una ganga. ¿Cómo nos vamos a tomar el mundo con las cripto? Pues ya se las tomaron las altcoins y todas las cripto y nosotros estábamos apenas despertándonos. Con la presión de los americanos por mantener su moneda fuerte y restringir los negocios con Rusia, Bitcoin se ha convertido en una moneda de intercambio. Solo es recordar que los árabes empezaron la desdolarización del petróleo dejando atrás la obligatoriedad de solo negociar petróleo con dólares. Y ahora los chinos negocian en Bitcoin la compra de crudo a los rusos. ¿Ustedes creen que los chinos se han quedado quietos y no han comprado Bitcoin o XRP a dos manos? Lo que sí estoy seguro es que Corea del Sur está llena de XRP porque saben el valor que tiene desde hace muchos años y siguen acumulando. Todos estos ya saben lo que valen estas monedas. Al mismo tiempo que esto sucede, hay dos escenarios reales que dejarían loco a cualquiera. Los bancos asiáticos, en especial el grupo SBI, usan los rieles de XRP Ledger para mover sus activos sin necesidad de usar dólares. Ya es una realidad y las pruebas han demostrado agilidad y seguridad. Los portugueses, por su lado, han podido hacer lo mismo con las remesas que se mueven entre su país y Brasil. Y el segundo tema es la consolidación de las monedas estables que han llegado para quedarse y los americanos quieren sacar el mayor provecho a este sistema. Pero ¿por qué Trump cree que las stablecoins son tan importantes? Si no han visto mis mensajes anteriores, esta es la oportunidad de suscribirse al canal.
porque he hablado de este tema múltiples veces. El mercado de las criptomonedas estables actualmente tiene una capitalización de mercado de 232 mil millones de dólares, con un volumen diario de negociación de 115 mil millones de dólares. Estas monedas como Tether, RLUSD y USDC invierten sus recursos en activos de corto plazo, principalmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y también compran algo de Bitcoin, según las auditorías. De hecho, Tether es el octavo mayor tenedor de bonos de Tesoro entre todo el mundo, lo que demuestra la magnitud de este negocio. Anticipándome a esto, predije que el gobierno buscaría regular este producto, y mi predicción fue la acertada. Ustedes seguramente han sacado provecho a este producto o no lo han hecho. Con él podemos entrar a comprar XRP o Bitcoin, o podemos tradear futuros de Ethereum, o más aún, podemos enviarnos remesas a los amigos a cualquier lugar del mundo sin contratiempos, a un tiempo récord. Por ejemplo, yo me voy de vacaciones en un mes y pude pagar el hospedaje con USDT. ¿Ustedes cómo han usado esas stablecoins? Los leo en los comentarios. Dentro del mundo institucional, RLUSD ha tomado un lugar primordial al tener todos sus papeles en regla. Está regulado, lo cual le da tranquilidad a las instituciones financieras para custodiar ese activo. La emisión de 293 millones de dólares en tan solo 6 meses indica un crecimiento exponencial. Si un activo obtiene regulación en múltiples jurisdicciones como es RLUSD, su atractivo como dólar digital aumenta significativamente. El par de criptos de moda son XRP y RLUSD, que ahora tienen un broker que se convierte en la última herramienta del Ledger para seguir consolidando su adopción mundial. Hidden Road cuenta con un negocio sólido, con una compensación anual de 3 trillones de dólares en todos los mercados y más de 300 clientes institucionales de primer orden. Con el respaldo del importante balance de Ripple, Hidden Road ampliará exponencialmente su capacidad para dar servicio a su cartera de clientes y se convertirá en el primer broker no bancario del mundo. Mientras tanto, el primer ETF de futuros de XRP, administrado por Tellurium Investment Advisors, se lanzó hoy al mercado y experimentó un sólido volumen de negociación de 5 millones de dólares. El analista de Bloomberg, Eric Balchunas, mencionó que el ETF XXRP, que reporta un 2x de XRP en ETFs, vio 5 millones de dólares en volumen en el primer día, lo que es muy respetable, especialmente teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado. Eso lo sitúa aproximadamente en el 5% de los nuevos lanzamientos de ETFs y cerca de 4 veces lo que hizo el ETF de 2X de Solana que se llama Sol-T, aunque ambos son 200 veces menores que el reconocido y rey de los mercados IBIT. Sumado a estas excelentes noticias, Paul Atkins fue oficialmente aprobado y confirmado como presidente de la Comisión de Valores de los Estados Unidos tras recibir un voto un poquito apretado de 51 a 45 en el Senado este miércoles 9 de abril. Y decían, damos la bienvenida a Paul Atkins como el próximo presidente de la SEC. Como veterano de nuestra comisión, esperamos que se una a nosotros junto con nuestro dedicado personal para cumplir con nuestra misión en nombre del público inversionista. Esto escribieron Ulleda y los comisionados Hester Pierce y Caroline Crenshaw. Paul Atkins llega en un momento crucial donde la SEC ha estado actualizando sus posturas frente al mundo cripto, dando un aire de confianza a los inversionistas y alistando el cierre del caso de la SEC contra Ripple. Yo creo que parte de la demora del fin del caso era no tener a un presidente confirmado para poder presentar la posición de la SEC ante la jueza Torres. Las cartas están echadas en todo el proceso de conciliación y solo falta la firma final de la jueza, quien debe aceptar o no el acuerdo. Al mismo tiempo, la SEC está revisando uno a uno los documentos donde se ha interactuado con la industria cripto para establecer de mejor manera la posición oficial de la agencia. Marco Ulleda ha solicitado al personal de la Securities and Exchange Commission, o SEC, que revise con prontitud las siguientes declaraciones del personal, entre los que incluyen el marco para el análisis del contrato de inversión de activos digitales, la división de inspecciones que sigue centrándose en los valores de activos digitales, entre muchos otros acuerdos o documentos. Finalmente les traigo una noticia bomba que no pueden dejar pasar, la que les anuncié. El Gran Cripto ha descubierto un dato impresionante, el que nos va a volver millonarios si hacemos las cosas bien hechas. Pero ojo, esto no es asesoría financiera, investiguen muy bien antes de invertir cualquier peso.
El graph ha revisado el par XRP contra Bitcoin, revisando los niveles de 55 EMA y 155 MA, donde vamos a decirte que vamos a llegar a un rango para XRP de entre 22 y 29 dólares, pero primero, lastimosamente, veremos el dólar 40. Yo lo dudo que bajemos tanto, pero esto dice él y dice que es factible. Alguien les ha hablado de la combinación de las 55 EMA y 155 MA con el par XRP y Bitcoin. Él nos dice que seguro nadie lo ha hablado. Sé lo que estás pensando. Después del día sangriento del lunes y todavía estás hablando de 2 dígitos para XRP, mi respuesta es un rotundo sí, sí y doble sí. Y otra vez sí. El cruce alcista, que es el último bullish cross, ocurrió una sola vez el 15 de mayo del 2017 y el segundo recientemente tuvo lugar el 17 de febrero del 2025. Después de este bullish cross, XRP y Bitcoin intentó volver a probar la EMA 55, pero no lo logró y saltó otro 958%. Vamos a correlacionar el bullish cross, volviendo a probar los 55 EMA. Anteriormente, XRP y Bitcoin intentó volver a probar para descansar sobre el 55 EMA, pero se evitó en el último momento. Ahora supongamos que si XRP y Bitcoin vuelven a probar la EMA 55, el objetivo sería el 0.00001850. Esto significa que XRP estaría alrededor del $48 y Bitcoin estaría alrededor de los 80,000. Asumiendo una bomba similar al pasado, si XRP y Bitcoin suben 958% desde el día del bullish cross, podría subir hasta el 0.00171. Si el all-time high de Bitcoin fue el 109,000 el 20 de enero del 2025 y luego simplemente retrocedió al Fibonacci 0.702, que es alrededor del 97,000, entonces XRP sería de aproximadamente 0.000171 por 97,000, lo que llevaría a XRP a $16.50. Ahora consideremos que si Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos, pensando que podría llegar a 130,000, pues podríamos ver a XRP rondar los $22. Y si llega a 150,000, XRP podría subir a $25. Y por otro lado, si llega a 170,000 el Bitcoin, XRP podría subir a $29. El cruce alcista es algo que no se debe ignorar mientras una EMA de 55 está sosteniendo a XRP contra Bitcoin. Así que tenemos un lindo año por delante si todo esto se da. Ojalá que sí. Mucho más bonito cuando tenemos la oportunidad de comprar a XRP abajito de los $2 en $97.6 como está en ese momento, o Bitcoin por debajo de los 80,000, está a 79,966. Vamos a seguir este movimiento a diario con todos los que me acompañen en las mañanas de Macro y Trading a las 7:30 de la mañana hora Colombia, donde analizaré al lado de ustedes los datos macro y los análisis técnicos de XRP. Acompáñenos, que no se lo pueden perder, es muy interesante. Y fíjense que en tiempos de incertidumbre es crucial mantenerse informado sobre temas geopolíticos y ser capaz de interpretar los movimientos on-chain. Debido a la novedad y complejidad de este tipo de análisis on-chain y a la gran cantidad de información que existe en los sistemas blockchain, se requiere la asistencia de expertos para interpretar estos datos. De igual manera, es fundamental comprender las estrategias políticas que impulsan a los países a aprovechar la utilidad de XRP Ledger y otras redes. Para eso está todo ese análisis geopolítico que yo les traigo todos los días. Por esa razón, me esforcé muchísimo para traer al canal a 2 expertos, cada uno especializado en un usuario, para que nos iluminen sobre el futuro de XRP desde su propia perspectiva. Los invito a ver estos 2 videos que contienen información valiosa para posicionarnos mejor ante un mercado alcista que no termina y que puede generar ingresos que en la vida imaginábamos tener. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo y no olviden darle un like al video. ¡Chao!